Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1 y a través de las plataformas digitales también. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy Coranelda González. Voy a estar contigo por espacio de 60 minutos que sé de entrada no serán suficientes para hablar de este tema tan importante y que está marcando pues muchas historias de vida en el mundo. Hoy vamos a hablar sobre la salud mental, porque justamente este 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. La salud mental es un aspecto pues crucial del bienestar general de una persona. No solo se refiere a la ausencia de trastornos mentales, sino a un estado de equilibrio emocional, psicológico y social que permite enfrentar los retos de la vida, trabajar de manera productiva y contribuir también a la comunidad. Cuidar nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física, ya que ambas están profundamente conectadas. Para hablar de este tema tan importante aquí en el programa, que a mí yo soy fan de hablar de estos temas, me gusta mucho, es más, si no estuviera en la radio seguramente estuviera en un consultorio viendo pacientes, siendo psicóloga. Me encantan estos temas y me encanta tener a la doctora Elena Guadalupe, que ella es médica cirujana con especialidad en psiquiatría por el Tecnológico de Monterrey. Además tiene una subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Y hoy me encanta tenerte aquí, doctora Elena. No hago más, tiene muchos reconocimientos también y una trayectoria impresionante y me encanta recibirte hoy aquí en el programa para poder tener más tiempo de ahondar en este tema. Bienvenida. Muchas gracias, Cora. Al contrario, gracias por tenerme en este espacio y darle un espacio a hablar de este día tan importante y de este esfuerzo que tenemos que hacer todos por visibilizar la salud mental y que podemos hacer cada uno desde nuestra trinchera, ¿no? Para favorecerla. Claro, por eso en Génesis nos hemos preocupado muchísimo por este tipo de contenidos aquí en el 98.1 para nuestra audiencia. Hay muchos automovilistas también que ahorita nos van escuchando, gente en su oficina todavía a esta hora o en cualquier lugar donde estés. Creo que este tema pues sí nos atañe a todas las personas. Es muy importante. ¿Qué es la salud mental, doctora Elena? Mira, la salud mental, tal y como tú lo decías ahorita, hay una frase que usa la OMS y tiene que ver con que no hay salud sin salud mental. Y hablando del tema de salud global de un individuo que tiene que ver más allá de la ausencia de enfermedad con este equilibrio y este bienestar general, la salud mental es precisamente uno de los elementos centrales de la salud global del individuo y tiene que ver con este estado de equilibrio de la persona donde puede ser capaz de lidiar con todos los retos que se le presentan en el día a día en sus diferentes áreas. Todos tenemos diferentes roles que jugar en el día a día y la salud mental es esa capacidad que tenemos de afrontar las situaciones, desarrollar habilidades, mantenernos en paz y satisfacción con nuestra vida y que nos permite tener relaciones sanas y funcionales con otras personas. Entonces, ya de entrada, vemos que es como un estado idóneo de la persona que le permite funcionar y sentirse satisfecho. Y una cosa bien importante que tiene que ver con la salud mental y que le quiero poner hincapié a eso, es que nos permite también conectar con otros y por lo tanto ser de provecho para nuestra comunidad. Entonces, un factor importante de la salud mental tiene que ver no solo con mi bienestar, sino también con cómo mi bienestar me permite ser un individuo capaz de conectar con mi comunidad y aportar a mi comunidad, poniéndole comunidad al grupo que ustedes prefieran, ¿no? Pero habla de esa capacidad que tiene el individuo de también poder salirse más allá de sí mismo y poder ver a los otros. Entonces, es un estado muy idóneo del ser humano que ya de entrada lo escuchamos y todos nos empezamos a preguntar, ¿y yo estaré ahí? Y creo que eso es parte importante de este Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Que todos podamos hacer esa reflexión de decir qué estoy haciendo yo en el día a día para sumarle a este estado de salud mental y funcionar. Claro, que en teoría es como debemos de pues estar viviendo todos los seres humanos, funcionalmente, en ese estado de plenitud, en ese estado de conciencia del aquí y ahora, ¿no? Pleno, sanamente. Ahora, hay muchos factores que creo yo que pueden influir para que una persona pueda perder pues su salud mental. Yo quisiera saber, doctora, si tiene mucho que ver esto o qué tanto tiene que ver, que influye la genética social, la biológica, existen predisposiciones. ¿Por qué un ser humano pierde la salud mental? Claro, mira, para contestarte esto, te pongo el preámbulo de que los psiquiatras somos los médicos especialistas que trabajamos con todos esos trastornos de salud mental y somos ya el profesional que entra cuando ya se disrumpió totalmente este concepto de salud mental.
Entonces hablamos de enfermedad mental o de trastornos psiquiátricos cuando ya tenemos a un individuo que tiene afectado su funcionamiento en las diferentes áreas que pueden afectar a la salud, y esto tiene que ver con temas como el estado de ánimo, las preocupaciones, mi imagen corporal, mi conexión con la realidad, mi relación con los otros. Entonces hay diferentes trastornos. Tenemos un librote los psiquiatras que se llama el DSM, que es el Diagnostic Statistics Manual, y ahí vienen descritas todas las enfermedades psiquiátricas, pero básicamente todas tienen que ver con que hay un área de la salud mental del individuo que se afectó, que se rompió y que hace que disfuncione en diferentes áreas de su vida. Uh-huh. Entonces, tenemos una listona que no acabamos de hablar, pero en ¿verdad? el DSM. Ese libro. Fui a un congreso de psicología en Puebla y decía uno de los colegas tuyos, doctora, un psicólogo uh-huh. de Madrid, que ya no debería utilizarse ese libro ni esas etiquetas para las personas que padecen una enfermedad, que no debemos etiquetarlos porque eso enferma más a las personas. Y ahí viene, de hecho hace rato hablábamos un poquito de esto, y ahí vienen muchas corrientes que tienen que ver con que sí, que no. Y vamos, los seres humanos somos seres complejos. Uh-huh. Entonces, los manuales estadísticos como nos ayudan para poder entender en dónde tenemos que favorecer a una persona, y también han sido de mucha ayuda porque hay un factor, ni te he contestado tu pregunta, pero para allá vamos, porque hay un factor muy importante que tiene que ver con la salud mental, que nos compete a todos, pero no todos tenemos injerencia directa en eso, que son lo que se le llaman los determinantes socioeconómicos. O sea, todo lo que tiene que ver con mi cuestión social, con el lugar donde vivo, el medio donde vivo, mis ingresos, etcétera. En esos determinantes los individuos no tenemos una injerencia directa, pero sí los manuales estadísticos han ayudado mucho a poder poner en el foco los temas de salud mental, y no hay forma de que se creen programas, tratamientos o inversiones en salud mental si no le ponemos nombre. De eso a que sea útil para los tratamientos, si quieres ahorita lo platicamos un poquito más, ya es otro debate, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de etiquetar, de patologizar, etcétera, pero la realidad es que los diagnósticos han dado esta facilidad de poder poner en el foco de, oye, esto existe, no es una invención, hay tantas personas en el mundo que lo padecen, hablando, por ejemplo, de números como el suicidio, donde sabemos que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. En el campo donde yo me muevo, los trastornos de la alimentación, este número se va a cada par de minutos. Entonces, estamos hablando de que los nombres nos permiten visibilizar que eso existe y decir, oye, aquí necesitamos ayuda, aquí necesitamos inversión, aquí necesitamos tratamientos que funcionen, aquí necesitamos visibilizar a toda esta población que lo padece. Y bueno, de ahí ya nos vamos a otros debates. Vamos a regresar con más de este tema que ya vieron. Está muy interesante y entonces, bueno, pues vamos a regresar para que ahorita las preguntas del público también sean leídas aquí en el espacio con la doctora Elena Guadalupe, que nos acompaña hoy aquí en este espacio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Génesis 98.1. Hoy en el Día Mundial de la Salud Mental, justo estamos hablando de este tema. Ya volvemos. Gracias. Estamos de regreso con más de estas confidencias en la radio. Hoy hablando del Día Mundial de la Salud Mental, este 10 de octubre, aquí en el 98.1. Y bueno, doctora Elena Guadalupe, hay muchas preguntas del público y las personas que están escuchando ahorita también en su coche, y hemos recibido llamadas a la cabina. A ver, para dejarles claro y a quien va sintonizando, ¿por qué una persona pierde su salud mental? Que todos los factores, dime por favor, que influyen, si hay alguna predisposición de la genética, biológica, social, de qué manera, y esto nos va a servir para pues cuidarnos también y prevenir. Efectivamente, o sea, hablábamos hace un momento de determinantes socioeconómicos que tiene que ver con toda la parte social, pero también es importante reconocer que en los trastornos de salud mental hay un fuerte componente biológico y genético. O sea, la persona trae esta predisposición, sea por temperamento, sea por genética. El temperamento es biológico, o sea, es lo que vamos heredando de cómo nos afrontamos a las situaciones, cómo respondo al estrés, cómo gestiono mis emociones, cómo me relaciono. Y entonces este componente biológico genético es disparado por todas estas otras áreas que influyen, donde está la parte social, la parte familiar, la parte del ambiente en el que crezco, las situaciones estresantes por las que me muevo y todo lo que me puede influenciar en mi día a día. Y ahí entra alimentación, actividad física, mis relaciones interpersonales. Entonces,
podemos ver que la salud mental es como un rompecabezas, donde en el centro tenemos la predisposición biológica, genética, y alrededor de todo eso se van armando las piezas, y si desafortunadamente tengo las piezas correctas que encajan unos con otros, es donde hablamos del disparador, ¿no? Entonces, es un ambiente que propicia que se disrumpa esa disfunción biológica genética, y eso hace que la persona manifieste entonces un trastorno de salud mental. De repente, te decía yo ahorita, doctora, fuera del aire, ves a personas así como muy funcionales en su día a día y todo bien, y estadísticas nos dicen, no, es que las personas que se suicidan no son precisamente las que están diciendo, es que me voy a suicidar, y es que estoy muy deprimido, y es que no, desgraciadamente son las personas que a veces se ven más funcionales y que no avisan, y hay muchas características, y hay quienes dicen, no, yo estoy bien cuerda, yo sí me atiendo, yo hago mindfulness, yo respiro, yo estoy perfecta, y entonces no te das cuenta que sí hay señales también dentro de ti que pues empiezan a ser un detonante de tu salud mental. ¿Qué características tiene una persona que su salud mental no es la más indicada o la más apropiada o buena salud mental? Claro, mira, aquí vamos a dividir un poquito lo que tiene que ver con lo que podemos ver los demás, porque hay una parte de la experiencia interna de una persona que esa solamente la conoce el individuo que lo está padeciendo. Que no vemos, ¿no? sí. Que eso no lo vemos, y es la experiencia interna, y dependemos de que el individuo lo identifique y lo verbalice para poder apoyar. Hablemos de que estoy yo conmigo misma, no hay nadie a mi alrededor. ¿Cómo puedo detectar que mi salud mental no está bien? Yo creo que es bien importante que hablemos de la satisfacción que yo puedo sentir con mi día a día, ¿no? El cómo me percibo yo como individuo, cómo me siento en cuanto a la satisfacción conmigo misma, con mis relaciones con los demás, con cómo funciono en mis diferentes papeles y mis ámbitos en el día a día, y también con la capacidad que tenemos de sentirnos proyectados hacia el futuro, ¿no? Nuestros planes, nuestras esperanzas, el disfrute de las cosas que hacemos, que tengamos estos espacios donde nos sintamos satisfechos, cómodos, funcionales. Entonces es complejísimo sentirnos en ese lugar y requiere un fuerte trabajo de introspección. El también poder identificar cuando características de mi temperamento, de mi personalidad pueden hacer que disfuncionen otras áreas de mi vida, ¿no? Y hablando del que está fuera, es muy importante también, hablando, por ejemplo, de familias o de los seres que queremos y vemos en el día a día, que cuando vemos disfunciones en sus diferentes áreas, podamos prender el foco y hablar de, oye, algo no está bien aquí. Por ejemplo, tendencia al aislamiento, que no se puedan relacionar con los demás, que pueda empezar a haber disfunción en sus áreas, ya sea académica o de trabajo, dependiendo del grupo de edad, que pueda empezar a haber dificultades para que se involucren en actividades de disfrute, que veamos que ya no se interesan tanto por las cosas que normalmente les gustan. Obviamente cuestiones como ver cambios de ánimo o actitudes hacia los demás que pueden llegar a ser irritables, agresivas. En el caso de la imagen corporal, el que se estén haciendo comentarios constantes de disgusto hacia mi imagen, de no aceptación, de querer cambiar constantemente, verbalizar la insatisfacción. Entonces son muchas señales que podemos recibir los de afuera, que nos pueden hablar de que alguien está batallando ahí con esta integración de su salud mental. Antes de irnos a la pausa, doctora Elena, nada más dime rápido, y al público también, doctora Elena Rodríguez, ¿por qué es importante atender estas señales? Si tú mismo dices, híjole, sí, me siento así, me pasa esto, ya no disfruto igual, ya no siquiera me percibo, me visualizo en el futuro, todo lo que acabas de decir ahorita que es muy importante, o como mamá ves esas señales en tus hijos, o las ves en el marido, o en tu mamá, o etcétera. ¿Por qué es importante atender estas señales y qué pasaría de hacer caso omiso a esto? Regresando al tema biológico, el neurodesarrollo, que es este periodo entre la infancia y adolescencia y hasta que nuestro cerebro termina de madurar alrededor de los 25 años de edad, toda esa ventana de neurodesarrollo es valiosísima para mantener la salud mental a largo plazo de una persona. Entonces, cualquier intervención positiva que podamos hacer hacia estabilizar la salud mental de alguien en este periodo ventana favorece muchísimo a una recuperación a largo plazo de la salud mental en general. Ok, y de no hacerlo también traería serias consecuencias. Exacto, porque al estar ahí ese factor biológico, más toda la disfunción social, personal, ambientes que hay, pues
podemos cronificar situaciones de salud mental. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresando hay mucho más de estas confidencias hoy en el Día Mundial sobre la Salud Mental. De eso estamos hablando aquí en Génesis 98.1. Ya volvemos. Gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias. Hoy está con nosotros la doctora Elena Guadalupe, que bueno, pues ella es especialista precisamente en psiquiatría por el TEC de Monterrey, con subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia, y está con nosotros hablando de la salud mental. ¿De qué manera afecta esta famosa palabra que, aunque suene trillada y aunque suene ya por todos lados, nos está acabando? Es más, nos enferma escucharla, el estrés. ¿Cómo afecta el estrés crónico en nuestra salud mental y física, doctora? Híjole, mira, el estrés es una palabra muy compleja, entonces vamos a hablar en general de lo que identificamos como estrés cuando hablamos de estrés, que generalmente lo tipificamos socialmente como esta presión que siento por diferentes factores, pero desde el punto de vista médico, el estrés se refiere a toda situación que disrumpe el equilibrio del cuerpo. Y entonces podemos tener estrés social, podemos tener estrés laboral, podemos tener estrés amoroso, podemos tener estrés amistoso, o sea, hay muchas situaciones que nos ponen y nos disrumpen este equilibrio, más toda la parte que tiene que ver con el equilibrio interno del cuerpo. Entonces hay situaciones de estrés que son internos, el si duermo suficiente, si como bien, si hago ejercicio, si me doy tiempo de descanso, si me puedo relajar, si estoy en movimiento. Entonces tenemos que identificar que el estrés va más allá de este concepto social de me siento estresado, me siento presionado, sino que es un concepto que cuando se disrumpe este equilibrio del cuerpo, favorece precisamente estados proinflamatorios o estados de tensión en el cuerpo que generan finalmente este impacto biológico emocional. Entonces, nada más para poner este paréntesis de que hay diferentes tipos de estrés dependiendo de en qué idioma estemos hablando, ¿no? Fíjate, doctora, ya nada más de escuchar eso, nos estresamos todos. Muchos porque decimos, ¿cómo le hago? A ver, dime, doctora Elena, ¿cómo le hago? A ver, nada más de escuchar, para no estresarme y no morir en el intento, tengo que dormir bien para tener salud mental, por lo menos 7 u 8 horas. Tengo que comer bien y mejor, como dicen los especialistas en nutrición, ¿no? Que sean las verduras frescas, volver a las raíces, ¿no? A nuestros ancestros. Y eso lleva tiempo. Y luego tengo que hacer ejercicio, pero entonces también tengo que trabajar, también tengo que socializar y convivir con los amigos y con la familia, pues para poder estar bien. ¿A qué hora? ¿Cómo le hago para no estresarme y que todo esté en equilibrio? Y ese es el otro estrés. Por eso es muy importante hablar de qué cosas puedo hacer en el día a día y qué puedo hacer yo también por los más cercanos a mí, mi núcleo familiar, para ir favoreciendo estas situaciones. Por ejemplo, hablando del tema de a lo mejor hay muchas dificultades para el cambio de la cultura alimentaria. Sin embargo, por ejemplo, hay muchos estudios que hablan de que el tema de comer en familia es un factor protector para la salud mental y para el equilibrio. Entonces, a lo mejor un primer cambio que podemos hacer es ir buscando ese tiempo en familia para poder comer juntos. Hablar, por ejemplo, también de situaciones que tienen que ver con cómo favorecer mis relaciones con los demás, ¿no? Entonces, ¿qué cambios conscientes puedo ir haciendo en el día a día para poder dirigirme a las personas más cercanas a mí con un lenguaje diferente, poner atención acerca de lo que hablo, cómo me dirijo hacia ellos, comentarios que podemos hacer hacia el cuerpo de otras personas o cómo lucen, qué puedo hacer yo para prepararme un poquito ante la jungla de asfalto y decir, a ver, puedo llevar mi playlist favorita o qué puedo poner yo en el camino para ir en mi modo más zen posible y que no me afecte, que a todos nos afecta, pero es como ir identificando estas pequeñas cositas y en lugar de ver esto como el cambio global que tenemos que hacer, que vuelvo al punto, hay muchas cosas que ni siquiera son injerencia de nosotros, como el caos vial. Pero ¿qué puedo hacer yo dentro de toda esta montaña de cambios que tiene que haber para cuidar mi salud mental, para ir poniendo ese granito de arena y entonces poder a lo mejor favorecer estas diferentes áreas que sí que van a sumar, sobre todo a los que somos padres de niños pequeños o adolescentes que están en desarrollo o estamos todavía en nuestra adultez temprana y nos quedan años ahí de protección al cerebro? ¿Cómo puedo ir sumando en el día a día estos factores que hagan que yo cuide estas diferentes áreas de mi vida o que yo pueda estar más atento a decir, oye,
siento que esto me está disfuncionando, esto me está estorbando y que es muy válido levantar la mano y decir, oye, necesito ayuda, necesito hablar con alguien, necesito cambiar ciertas cosas de mi día a día y no me estoy sintiendo bien. ¿Qué hábitos dirías, doctora Elena, antes de irnos a la pausa, que nos pueden servir para mejorar enormemente nuestra salud mental? ¿Qué hábitos cotidianos podríamos tener? Tener espacios de descanso. Ok. Y dentro de estos espacios de descanso tener identificados nuestras áreas de disfrute y no dejar de hacer cosas que disfrutemos. Uh-huh. Respetar nuestros tiempos de comida. Tener comidas que sean, hay que tener variedad completa. Existe un factor que se llaman las fun foods. También se vale el hacer y comer lo que nos gusta y tener este disfrute es parte del cuidado de nuestra salud mental. El tener actividad física enfocada a la salud y enfocada precisamente al identificar mi cuerpo como una herramienta que me sirve para la función en el día a día. Es lo que llamamos el ejercicio dirigido hacia la funcionalidad. Y el cuidar mis horas de sueño, ¿no? Tener un hábito que me permita descansar a cierta hora, apagar a mi cerebro y despertarme al día siguiente. El sueño es clave. Sí, todo eso va desde lo personal. Claro, y es lo básico, ¿no? ¿Cuántas horas debe de dormir una persona que quiere mantener su salud mental estable? Varía mucho de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en las edades más tempranas, infancia, adolescencia, estamos hablando de entre 10, 12 horas, dependiendo de la edad. Y luego, conforme vamos creciendo, va disminuyendo. La mayoría de los adultos ocupamos entre 7, 8 horas. Y luego, conforme vamos creciendo, vamos necesitando cada vez menos. Pero en general estamos hablando de que de acuerdo a la edad, los adultos promedio 7, 8 horas. Niños adolescentes entre 10 y 12, en pubertad, adolescencia, 9, 12, depende mucho como del hábitus familiar también, okay. Pero menos de 8 horas diarias ya se vuelve un factor de estrés para el cerebro. Y un detonante para perder la salud mental también. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresando tenemos más de estas confidencias. Hoy en el Día Mundial de la Salud Mental está con nosotros la doctora Elena Guadalupe. Ya volvemos. Muchísimas gracias. Regresamos con más de estas confidencias. Hoy estamos hablando sobre la salud mental. Este espacio de confidencias, bueno, pues está hecho precisamente para que te hagamos las confidencias sobre cierto tema de especialidad que tú nos pides y también sobre los distintos invitados que están con nosotros. Hoy la doctora Elena Guadalupe nos hace confidencias sobre la salud mental, qué hacer, cómo atacarla, cómo no estar ahí, cómo no perder la salud mental también. Eso es muy importante. Doctora Elena, decíamos ahorita, ¿qué papel juegan las relaciones interpersonales en el bienestar emocional? O sea, desde una buena relación, una mala relación, sí nos puede traer también un problema de salud mental, no solo con una pareja, con una amiga, con un amigo, con alguien en el trabajo, sí te puede afectar la salud mental. Claro, un factor importante de la salud mental son precisamente las relaciones interpersonales. Entonces, el que haya una dificultad para sostener habilidades que me permitan mantener esa relación social, se vuelve una afección hacia la salud mental. Y algo bien importante a mencionar en este aspecto es que finalmente hablábamos en un inicio del tema de poder sumar algo a la comunidad, ¿no? Y finalmente la dificultad con las relaciones interpersonales interfiere en esta tarea que tenemos como seres humanos de conectar. Los seres humanos tenemos una parte muy social que hay que cuidar y que cuando se afecta genera sufrimiento interno y genera estrés en el ambiente en el que nos movemos, ¿no? Entonces, sí es un factor a cuidar desde la salud mental, el poder hacer esta introspección de qué tan satisfecho me siento yo con mis relaciones. La parte social es muy variable, hay quienes la pueden nutrir con muchísimas gentes, hay quienes necesitan un núcleo muy, muy, muy cercano y muy mínimo. Y tampoco quiere decir que esté mal. Y no está mal, tiene que ver con esta evaluación que podemos hacer internamente de qué necesito yo para satisfacer esta área y qué tan funcional soy con estas relaciones interpersonales, de modo que no me estorbe para los diferentes roles que tenemos que jugar en el día a día, ¿no? Es que hay gente que se blinda, o sea, también ya ahora, ¿no? Se blinda más emocionalmente, porque hay de repente a nuestro alrededor con tantas cosas y tanta presión social, tanta toxicidad, que dices, mejor me blindo menos, ¿no? Menos es más, o sea, menos gente, pero verdaderamente personas que sumen a tu vida y no simplemente personas que tengan un ambiente tóxico de lo que están viviendo, de cómo les va, y que te permee a tu vida. Y eso no está mal. No está mal visto, no está mal hecho, está bien.
Mira, es una cosa muy compleja y yo insisto en que de cada tema vamos a tener que venir a hacer otro programa, pero se vuelve muy complejo desde el punto de vista de también cómo estoy percibiendo yo mi autoconcepto. Más allá de si está bien o si está mal, es qué tanta presión puedo yo sentir también desde mis relaciones interpersonales o el ambiente en el que me muevo a juzgarme desde un punto de vista negativo, o sea, qué tanta presión puedo yo llegar a sentir con tener que modificar ciertos aspectos de mí mismo, tener que modificar cuestiones de mi imagen corporal. Aquí entran muchas cosas que tienen que ver con que ya muchas de las relaciones sociales ahorita también están muy enfocadas en el tema de las redes sociales, todo lo que es el ambiente que tiene que ver más con lo que vemos en redes sociales que la conexión que tengo aquí en el 1 a 1 con otras personas. Y muchas veces hay temas que no logramos conectar con nosotros mismos y nos podemos llegar a sentir muy presionados a modificarnos a nosotros mismos o mantenernos en un foco y un juicio negativo. Y eso también es importante que lo detectemos. O sea, cuando en algún momento me puedo llegar a ver a mí mismo en una luz muy negativa o a sentirme muy insatisfecho conmigo mismo desde diferentes aspectos, que el más clásico que todos conocemos es la imagen corporal, o sea, qué tan presionado me siento o insatisfecho me siento con cómo me ven los demás o cómo percibo que me ven los demás. Y eso es algo que genera mucho sufrimiento. Y es importante que lo podamos detectar porque finalmente hay muchas cosas que no son modificables de nuestro cuerpo en nuestro día a día. Y el vivir con esa insatisfacción y ese sufrimiento impacta mucho a otras áreas de la salud mental. Ahí viene la ansiedad, ahí viene la depresión, el uso de sustancias, el engancharme. Las personas que tienen más insatisfacción corporal se enganchan menos con conductas de autocuidado, como peor, no hago ejercicio, me aíslo más. Entonces se vuelve un disparador de afecciones o de otras afecciones de salud mental. Claro. Entonces también es muy importante el poder detectar cuando la relación conmigo mismo y mi cuerpo se está volviendo un problema que me puede detonar después todas estas áreas. Ok, antes de irnos a la pausa rápidamente, ¿cómo sé que tengo que buscar ayuda profesional para un tema de salud mental? Porque si soy una persona muy reservada y no me gusta preocupar a los demás, no quiero preocupar a mis hijos, no le quiero decir a mi esposo, me da pena decirle a una amiga, a ver si está loca, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo sé que tengo que buscar ayuda? Finalmente tú lo acabas de decir, porque finalmente cuando yo estoy teniendo un sufrimiento interno y tengo esta sensación de que no hay nadie a mi alrededor a quien se lo pueda confiar, finalmente estamos hablando de una sensación extrema de soledad, ¿no? O quizás sí, entonces, pero no quieres o no te atreves. Entonces, el ya estar en ese pensamiento es ya una señal de que tengo que levantar la mano y pedir ayuda. Siempre la gente más cercana es la adecuada. Sin embargo, hay recursos profesionales, o sea, hay muchas instituciones donde vemos profesionales de salud mental. Existen líneas de ayuda, por ejemplo, en Comenzar de Nuevo, donde yo estoy, hay una línea de ayuda donde si tenemos alguna situación podemos marcar y nos dan orientación acerca de qué existe, qué está pasando. Entonces, hay muchos recursos profesionales donde si a lo mejor no me siento tan en confianza con mi gente personal porque me da miedo el juicio o tengo pena o no me siento segura, etcétera, saber que hay una amplia red de recursos profesionales en los que podemos apoyarnos y que esos mismos recursos profesionales me pueden apoyar a cómo puedo yo abrir este tema con mi familia o con la gente más cercana a mí, ¿no? Muy bien, pues ahorita les vamos a dar los datos de esta asociación también aquí en Monterrey, Nuevo León, para todas las personas. Antes tenemos que hacer una pausa y regresamos para despedir estas confidencias, hoy hablando sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Ya volvemos. Gracias, estamos de regreso en la recta final ya de estas confidencias en la radio en el 98.1 y estamos hablando sobre cómo cuidar nuestra salud mental hoy tomando esta conciencia porque es el Día Mundial de la Salud Mental. Todas las personas tenemos, pues yo diría eso, ¿no, doctora Elena? Ese derecho de vivir en esa plenitud, en esa conciencia y es parte esencial de la vida. No hay salud física sin salud mental. Exacto. Y por eso se vuelve un tema bien, bien complejo del que yo los invito a que busquen recursos, leamos más. Sabemos que es muy difícil en el ritmo en el que vivimos actualmente, como decías hace rato, ver esto como un todo,
pero de verdad que hay cosas que podemos ir haciendo en el día a día con nosotros mismos y nuestras familias que nos pueden ayudar a favorecer todos estos temas de cuidado de nuestra salud mental y por lo tanto de nuestra salud general. Y ya es hora, ¿no? ¿Por qué dirías tú, doctora Elena, que es importante desestigmatizar la búsqueda de la ayuda psicológica? Finalmente, porque la salud mental es central en este tema de la salud global. Entonces, la forma en la que yo me siento y cómo me relaciono con los demás y el equilibrio entre mis emociones y mis habilidades de afrontamiento va a ser vital para mi sensación de funcionamiento y de desarrollo personal, ¿no? Esta satisfacción que puedo sentir con mi vida. Entonces, es muy, muy valioso que podamos poner la salud mental en el centro del debate y decir que es importante hablar de esto, es importante hablar de su cuidado y por lo tanto es importante abordar y tratar cuando un problema de salud mental ya está presente lo más pronto posible para poder favorecer mi calidad de vida y mi funcionamiento a largo plazo. Tú dirías eso, ¿no? Si no hay salud mental, no hay calidad de vida, no hay felicidad. No podrías ser feliz de ninguna manera si no tienes salud mental. Exacto, entonces es muy valioso que podamos normalizar el pedir ayuda y el poder hablar ya sea con un profesional o con alguien cercano de estas señales que sentimos donde ya necesito orientación sobre cómo favorecer este tema, ¿no? Dicen las abuelitas, fíjate, no sé si no me vas a dejar mentir, pero no, es que desde la pandemia todos no quedamos buenos. Desde la pandemia, dice, todos tenemos cierta afectación, hubo detalles, hubo cosas que, pues el privarte de tu libertad, de salir, de convivir, de abrazar, de las muestras de cariño, de socializar, o sea, que en todos hay un cierto detalle, ¿no? Que sí vale mucho la pena prestar siempre atención. Claro, yo creo que la pandemia, luego nos aventamos otro programa de eso, pero puso precisamente sobre la mesa el tema de cómo la conexión social es valiosa y cómo cuando hay situaciones que nos limitan de esto y nos ponen en un estrés constante y en una anticipación constante, se afecta la salud mental del individuo. Entonces yo creo que la pandemia puso el debate sobre la mesa precisamente la importancia de la salud mental y lo que sucede cuando hay factores disruptores hacia ella, ¿no? Como claro. ¿Y cómo podemos ayudar, por último, doctora Elena, a las personas que están quizá atravesando ahorita por problemas fuertes, ¿no? De salud mental y que desgraciadamente a veces vemos y no sabemos cómo ayudar? Que puede ser un familiar muy cercano, que puede ser quizá alguno de nuestros hijos y decimos, es que no está bien. Y no podemos justificar lo injustificable. Decir, no, hasta que ella no me diga o hasta que él no me diga si tú estás viendo ese detonante en la otra persona. Claro, también es importante, ahí también nos podemos acercar a profesionales. Cuando yo veo señales de alarma en alguien cercano y querido para mí, yo puedo empezar a trabajar en habilidades para poder abordar a esta persona, cómo acompañarla, cómo llevarla a este momento de pedir ayuda, cómo mitigar el avance de las situaciones que suceden. Entonces también hay recursos profesionales que me pueden ayudar a mí a lidiar con y desarrollar habilidades para este contacto. Como les decía, hay muchas instituciones a las que nos podemos acercar. Hay líneas de ayuda. Nosotros en Comenzar de Nuevo tenemos una línea de ayuda que está abierta para cualquier situación de salud mental y ahí se puede orientar acerca de qué es lo que se necesitaría hacer o cuál sería el siguiente paso a dar de acuerdo a la situación personal que esté teniendo. Y estos recursos pueden ayudar mucho a orientarme y a dirigirme hacia dónde tengo que poner atención a este tema de salud. Comenzar de Nuevo es el instituto donde está directamente la doctora Elena Guadalupe. Tiene 25 años ya de haberse fundado aquí en Nuevo León. Trata los trastornos de la conducta alimentaria y también trastornos de la salud mental. Bueno, pues ahí vamos a poner las redes sociales. Si tienes la línea de ayuda, ¿la quieres compartir, doctora Elena? Claro, no tengo ahorita el número, pero se los dejamos ahorita en la información. Y si entran a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok o a nuestra página de internet, ahí hay una liga directa que los puede llevar a esta línea de ayuda. Y también si hay temas que quieran tratar más personalmente a través de mensajes directos o bien en los teléfonos también para ponerse en contacto con la institución. ¿Cómo estás en redes sociales? ¿Cómo te Comenzar de Nuevo, Así. así tal cual, lo pueden poner Comenzar N en Facebook, es de las primeras búsquedas que aparece, en Instagram también, y también está nuestra rama hermana que es The Body Image Program, que este es un programa que trabaja mucho con temas de imagen corporal
y la satisfacción con la imagen corporal. Entonces, esta también es una herramienta muy valiosa que podemos buscar también en estas redes sociales y que nos puede ayudar mucho a trabajar y ver dónde van a estar los eventos o las conferencias relacionadas con estos temas que también se vuelven vitales en el desarrollo del ser humano. Pues muchísimas gracias por esta misión de vida, porque sí, pues es el tema yo creo que más importante para todas las personas, nuestra salud mental, y es algo que no debe ser negociable y es algo que es prioridad y debe ser prioridad para cada ser humano. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Cora. Gracias. Y recuerda que, bueno, cuidar de nuestra salud mental es esencial para poder disfrutar de una vida equilibrada y sobre todo, como decía la doctora Elena, satisfactoria. Al identificar escenarios que pueden afectarla y las personas que pueden influir negativamente en ella, podemos tomar las medidas proactivas para proteger nuestro bienestar emocional. Como ya lo escuchaste aquí en el programa, hay que saber establecer límites claros, adoptar hábitos saludables, buscar apoyo cuando así sea necesario. Esto es un paso muy importante para mantener una buena salud mental. Recuerda que la salud mental no es un destino, es un proceso. Se trata de cómo conduces, no de a dónde llegas. Que tengan una excelente noche y hoy hagamos conciencia en el 10 de octubre, Día de la Salud Mental. Gracias, Quique Méndez, en el control digital de audio. Gracias al equipo de producción. Gracias, doctora Elena Guadalupe, por tu tiempo y por contribuir con toda esta información. Soy Coranelda González y principalmente gracias a ti por estar con nosotros esta noche. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.